Buenas noches, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a compartir el devocional de esta semana y vamos a ver tres cosas importantes que produce la fe en nuestras vidas. Está basado en el libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 13 que dice de la siguiente manera: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La primera cosa es que la fe nos da la seguridad de alcanzar las promesas de Dios, aunque puedan ser después de nuestra muerte. Se vio el caso de Abraham, que Dios le había prometido a él una tierra, que Dios le había prometido una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y murió Abraham y no vio la tierra prometida y no vio su descendencia, pero él murió creyendo que todo esto iba a suceder, creyendo en la promesa de Dios. Igual pasó con Moisés, que también él no pudo entrar a la tierra prometida, la pudo ver, y murió también con esta promesa de Dios. En nuestra vida pueden suceder también algunas de estas promesas que no se puedan, quizás no se puedan hacer realidad cuando nosotros estamos en vida. Por decir así, la conversión del esposo, de la esposa incrédula, la conversión de los hijos. A muchos de nuestros padres les tocó vivir quizás con la esperanza de que se conviertan, pero murieron, pero se fueron con esa seguridad de que sus hijos, de que su esposa o de que su esposo, sea cual sea el caso, ellos iban a llegar una vez a los pies de Cristo. Hay promesas que, hermano, tal vez nosotros en vida no vamos a disfrutar, pero que sí vamos a morir con esa seguridad bien anclada en nuestros corazones de que Dios lo va a hacer. Así como Sara, mira el versículo 11, lo que dice la Biblia aquí, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ese es el ancla de todo creyente para poder nosotros morir con esa esperanza de que la promesa de Dios se va a cumplir, porque quien lo promete es fiel. La segunda cosa que nosotros podemos ver, hermanos, es en el versículo 24-26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, la fe nos hace renunciar a las cosas materiales, nos hace actuar como peregrinos en este mundo, nos hace que no nos aferremos a las cosas materiales, hermanos, sino que busquemos las cosas espirituales. Moisés renunció al poder, renunció a la fama, renunció al respeto y renunció a todas estas cosas que le daba la vida en este mundo. ¿Por qué? Por ir a sacar al pueblo de Israel a la tierra prometida, por obedecer la palabra de Dios, por cumplir con la misión a la que Dios le envió. Y miren lo que sufrió en el desierto durante esos 40 años y todo lo que pasó Moisés, siendo muchas veces rechazado por el pueblo. Muchas veces se le rebelaron a él. Tuvo que cargar con ese pueblo rebelde, con ese pueblo idólatra. Y todas las cosas que él renunció fue por fe a las promesas de Dios. Y tenemos otro ejemplo del apóstol Pablo también,
que él decía que todo lo tenía por basura para ganar el conocimiento de Cristo. ¿Tendremos nosotros ese mismo deseo que tuvieron estos hombres de poder renunciar a las cosas materiales por las espirituales? Algo que dice aquí también en Hebreos capítulo 13, versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No nos aferremos a algo pasajero. Todo lo que hay en esta vida va a fenecer, se va a acabar. Todo lo que podamos acumular en esta vida, un día se le va a dar término. ¿Por qué aferrarnos entonces a algo que nosotros sabemos su destino, su final, que se va a quedar aquí todo? ¿Por qué como cristianos muchas veces estamos tan enfocados en las cosas materiales que dejamos de lado las espirituales? Dejamos de lado obedecerle a Dios, dejamos de lado poderle seguir y servir al Señor por estas cosas materiales que nos tienen tan afanados. Estas cosas materiales que nos tienen tan atados, como si fueran eternas. Y en vez de verlas eternas, las vemos superficialmente, como ligeras, como pasajeras, como si no nos importara nada de ello. Hermanos, la fe no es solamente una profesión de labios. La fe hay que vivirla, hay que manifestarla en nuestras vidas, en nuestras creencias. La fe va más allá, hermanos. La fe hace posible lo imposible, hermanos. Para la fe no hay peros, no hay comos, no hay razonamiento humano, no hay lógica humana para la fe. Hermano, porque muchas veces nosotros estamos en nuestro razonamiento humano, en nuestra lógica humana, estamos haciendo menguar nuestra fe. Estamos dejando que Dios se manifieste grandemente en nuestras vidas. La fe, hermanos, nos hace renunciar a esas cosas pasajeras, temporales que hay en esta vida y mirar hacia las cosas, hermano, que están allá, los galardones que Dios nos va a dar, y mirar a las cosas que están allá, más allá de este mundo. Dios algún día nos va a pedir que renunciemos a algo. Algún día como cristianos, hermanos, en el transcurso de nuestra vida, tenemos que renunciar a lo que está afectando nuestra vida espiritual, a lo que nos sirve de obstáculo para poder servirle al Señor de una manera más eficiente. Algún día Dios va a pedir que renunciemos a algo. Hermano, y si no renunciamos, de repente por nuestra voluntad el Señor tendrá que intervenir. Y cuando Dios interviene a veces, hermanos, es más doloroso para nosotros. Por eso, les invito a que nosotros podamos renunciar a lo material por lo espiritual. Moisés lo hizo, Pablo lo hizo. ¿Qué excusa vamos a tener nosotros? ¿Qué diferencia hubo entre Pablo, Moisés y nosotros? ¿Usted cree que de repente ellos fueron hombres superdotados? ¿Usted cree que Pablo, Moisés, de repente tuvieron algo excepcional que nosotros no podemos tener? Hablando humanamente, no. Lo que los diferenció fue su fe. Y eso, hermanos, nosotros lo podemos alcanzar en nuestra vida. Esa fe, porque creemos en el mismo Dios. Podemos también tener la misma fe de Pablo, de Moisés, para renunciar a estas cosas temporales. Y por último, versículos 36 y 37 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Entonces, la fe, hermano, nos ayuda a fortalecer nuestra vida para poder vencer las dificultades. Vamos a tener muchas dificultades. Y para poder vencer esas dificultades, hermanos, nos va a hacer falta
la fe. La fe que debemos de tener en Dios. Esa fe, como decía, hermanos, que digamos así, renuncia a la palabra pero. El hombre está lleno de peros, de comos. El hombre humano limita la fe. Nosotros como seres humanos, hermanos, muchas veces nos preguntamos en nuestra lógica, en nuestro razonamiento humano, ¿cómo va a ser posible esto? Yo no creo que este hombre pueda cambiar. A veces decimos, yo no creo que este hombre pueda, digamos, alcanzar tal o cual cosa. Y así nos llenamos de puras incertidumbres en nuestras vidas. Y la fe justamente hace que esos peros ya no estén en nuestra mente, que ya no pensemos lógicamente ni humanamente, sino que nosotros podamos tener esa seguridad en aquel que nos ha prometido, en aquel que puede hacer todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, aún más de las que nosotros esperamos. Hermano, es el Señor quien nos quiere utilizar a nosotros. Es el Señor quien quiere hacer muchas proezas en nuestra vida. Es el Señor que nos quiere ayudar a derribar esos muros que a veces se ponen ahí en nuestra vida para tener dudas. Hermano, Dios nos utilizó grandes estrategias para poder hacer muchas cosas, muchas proezas. En la lógica humana o el razonamiento humano, quizás el que los israelitas dieran una vuelta durante 7 días y el séptimo día pudieran dar 7 vueltas como una estrategia militar para que los muros de Israel, de Jericó, pudieran ser derribados y ellos pudieran tomar posesión de esa ciudad, la ciudad más sofisticada en esos tiempos. Dentro de la lógica humana, hermano, no tendría sentido. Pero no fue lo que hicieron los israelitas, las vueltas que dieron. Fue la fe que tuvieron ellos para obedecer en dar una vuelta diaria. Porque yo creo que muchos israelitas pues también se preguntaron, quizás también se dijeron, algunos incrédulos, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que dando una vuelta y al final dando 7 vueltas se van a derribar esas murallas que eran lo mejor en ese tiempo? ¿Cómo va a ser posible? Pero no fue esas vueltas, como les vuelvo a repetir, fue la fe, la obediencia que los llevó a ellos a poder obtener la victoria. A veces es asombroso ver en la Biblia las estrategias que Dios utilizó. No fue la piedrecita de David que tiró la que pudo hacerlo obtener, hermanos, esa victoria o vencer al gigante. Fue la fe que tuvo David en Jehová para utilizar esa herramienta que para todos los militares que estaban ahí, aún el gigante, era algo ilógico, irracional. Pero fue la fe la que llevó a vencer al gigante. Hermanos, no fue, hermanos, el cabello largo de Sansón, hermano, el que podía darle la fuerza. Fue la fe que tenía Sansón en poder obedecer y dejarse crecer el cabello el que le dio la fuerza. Entonces la fe, hermanos, es fundamental en nuestra vida. La fe no es una profesión de labios. Todos nosotros muchas veces nos llenamos la boca. Tengo fe. Y cuando es la hora de la verdad, nuestra fe fluctúa. Hermano, la vida del creyente es una vida de fe. No es una vida de peros, de cómo será realidad. No es eso. La vida de fe es simplemente creer en Jesucristo, que todo lo puede.
y obedecer a lo que Él nos dice. Obedecer, hermanos, ciegamente a lo que Dios nos dice y Él se va a encargar del resto. Hermanos, si tenemos que renunciar a algo, tenemos que hacerlo. Y es Dios quien va a cumplir sus promesas. Y es Dios quien va a hacer muchas cosas en nuestra vida si le obedecemos por fe. Recuerda entonces estas tres cosas. La fe nos da la seguridad de alcanzar las promesas de Dios aún después de la muerte. La fe, hermano, nos hace renunciar a las cosas terrenales, materiales. Y la fe nos ayuda y fortalece para vencer los sufrimientos en esta vida. Hermano, confiemos plenamente. Tengamos fe en las promesas de nuestro Señor. Bendiciones. Espero que este devocional pueda ayudar en su vida de fe.